¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Quiero reconocerle al host habitual de este programa, Roberto López, que no es tan fácil acordarse de grabar porque acabamos de hacer toda la presentación y yo no la grabé. Así que esta es la segunda presentación, vamos a hacer como que es espontánea. Soy el Vasco, Bobby no está, aparentemente no estuvo el episodio pasado y no nos dimos cuenta. El que estuvo de host era un impostor, nos mandaron mensajes diciéndonos que no era Bobby. Yo la verdad no lo noté, no noté ninguna diferencia, no sé vos, Durán. No noté ninguna diferencia, además se parecía mucho físicamente y hablaba igualito. Sí, era la misma persona, así que le mandamos un abrazo a ese impostor. Es como el diputrucho, en Argentina hubo un diputrucho, un tipo que se hacía pasar por diputado, iba y votaba en la Cámara de Diputados y nadie se dio cuenta, sí. Era como de los que se meten aficionados al campo de fútbol y nadie sabe por qué una la misma cosa playera que los parecida. jugadores. Eso nos pasó con el host la semana pasada. Pero bueno, suscríbanse al canal de YouTube si quieren ver el episodio pasado con el host falso, si quieren ver esto, si quieren ver Hundidos y todo lo que tenemos. Estamos en el objetivo de llegar a 100.000, así que suscríbanse, es fácil, es un segundo, es gratis. Hay gente que nos pregunta, no, pero no tengo para pagar la suscripción. Es gratis, es apretar suscripción y la campanita, así les llegan las notificaciones. Habiendo dicho esto, les voy a presentar al Superman de la Liga de la Justicia, que es Herejes el Podcast, llamado Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Qué onda? Está mejor que el que hiciste en la otra presentación. En la que no existió. En la que no existió, sí. Oye, muy contento, el tema de hoy me encanta, es un tema de actualidad, algo que no es común en Herejes el Podcast y que además creo que encierra a todas las situaciones políticas que están viviendo Latinoamérica. México es un país que tiene muchas características muy parecidas a lo que ocurre en El Salvador, tal vez en otro tipo de magnitudes, tal vez viéndolas desde otras perspectivas, pero creo que llegamos a un punto en común en donde el hartazgo puede ser una de las razones por las que te lleva a una población a concluir que una persona puede ser la adecuada para gobernar. Veremos a ver qué nos dice el invitado sobre eso, sí. No puedo creer que de vuelta te olvidaste del merch. No, ahí voy, permíteme. Les quiero platicar que tenemos productos en chunchos.mx, playeras, tazas, bolsas. Las bolsas están con madre, vayan por las bolsas. Y bueno, aquí les vamos a dar el link para que en la descripción del episodio, para que se conecten, vayan para allá y compren mercancía de Herejes el Podcast. Muchas gracias por eso. Y habiendo dicho eso, el invitado, la verdad que estuvimos esperando tener el invitado ideal para este tema, porque no es un tema fácil y creo que le dimos en la tecla. Vamos a ver qué opinan ustedes ahora. Nos está acompañando Héctor Silva Ábalos, periodista salvadoreño, fue editor en español e investigador senior de la Fundación Inside Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Estuvimos hablando de maestrías en España y todo eso que nos gusta hablar de esas cosas a los que estuvimos allá. Trabajó como reportero y editor en la prensa gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University. En 2014 escribió Infiltrados, crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador en el periodo 1993-2013 y fundó la revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos como El País de España, New York Times, y es columnista también de la prensa comunitaria de Guatemala y de Infobae de Argentina. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Les pido que me tengan paciencia porque no he hecho mucho podcast, algunas cosas, pero bueno, espero poder estar a la altura. Tranquilo, no puedo creer que nos haya pedido paciencia cuando hemos recagado. No, pero nos pasa. Pasen las mejores familias. Yo le iba a decir eso. Yo llevo 200 episodios de esto y me olvidé de grabar porque lo suele hacer Bobby, así que paciencia, te vamos a tener toda la que quieras, somos un desastre. Te prometo que el contenido es mejor que la producción. Pero bueno, Héctor, nada, te convocamos como salvadoreño, como periodista salvadoreño, pero también como una persona que escribe habitualmente sobre el tema. El tema del día de hoy es la Mara Salvatrucha y el presidente Bukele.
tanto el origen y la llegada de ambos como el actual, digamos, y desarrollaremos más adelante, conflicto entre esas dos partes. Pero te ha tocado vivir en carne propia algunas consecuencias de tratar estos temas, ¿verdad? Sí, he tenido que soportar a los dos, a las pandillas y al presidente. Wow. Sí, bueno, al principio de mi carrera, hace un rato ya, tuve la chance de venir a Estados Unidos, al área de Washington, que es un área de mucha migración centroamericana, sobre todo salvadoreña, ¿no? Recordad que las pandillas, la MS-13 y el Barrio 18, que son ahora reconocidas como pandillas centroamericanas, nacen en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, en California. Forman migrantes centroamericanos en Los Ángeles y luego se trasladan a Washington. Ya últimamente he estado reportando mucho sobre el ascenso, digamos, de Nayib Bukele a la presidencia de mi país y un poco lo que este fenómeno significa, ¿no? Que es lo que ha sido, ha sido un fenómeno inédito en la historia política de El Salvador. Claro. Y creo que, como decían, también de la región, ¿no? Centroamericana al menos. Sí, por eso llama tanto la atención, más allá de que además es una figura extrovertida y hasta su juventud fue llamativa en su momento. La idea de que quizás hoy no podamos cubrir tanto, pero la idea del Bitcoin, o sea, como que muchas cuestiones lo han puesto en ese lugar. Y sin duda la Mara Salvatrucha, que ahora voy a empezar repasando su historia, que vos ya la adelantabas, es un elemento, si bien lamentablemente nuestra América Latina y toda América, digamos, está copada por distintas organizaciones criminales y delictivas, es muy difícil encontrar un lugar donde no las haya. La expresión estética, la expresión mediática, todo en la Mara Salvatrucha causa una impresión en particular que es muy difícil que alguien no lo identifique y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hablamos habitualmente en Herejes, porque da la sensación, ahora lo desarrollaremos, de que tienen muchísimas conductas sectarias muy rígidas que lo vinculan no solo con la cuestión delictiva, sino con esa cuestión grupal casi irreductible que me imagino hace muy difícil su disolución, ¿no? Pero como para dar un inicio, y Héctor anda interrumpiéndome, corrigiendo o agregando a todo lo que yo vaya contando, por favor, le vamos a contar al público, para quien no sepa, que la Mara Salvatrucha o MS-13, probablemente la pandilla callejera más reconocida o reconocible en el hemisferio occidental, tuvo sus orígenes en los años 80 en los barrios más pobres y de refugiados de Los Ángeles, California. Estamos hablando de años en los que había tremendas guerras civiles en El Salvador y otros países de Centroamérica que llevaron a mucha gente a escapar a los Estados Unidos de esos países, ¿no? Entonces, podríamos hablar quizás hasta de hijos de la guerra en ese sentido. Esas personas que iban llegando, iban buscando una identidad entre sus pares y entre otros latinoamericanos, por supuesto, se asentaban en barrios humildes, corridos del bienestar de esas grandes ciudades de los Estados Unidos y comienzan a organizarse como bandas, ¿no? Las guerras civiles, como decía, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, hacía que esos refugiados se movieran a esos lugares y se mudaban a barrios en los que ya vivían muchos mexicanos. Mexicanos que, por supuesto, no todos, pero de los cuales había grupos que habían conformado organizaciones delictivas, la más conocida de ellas, la MM o Mafia Mexicana, que manejaba diversas actividades delictivas y que empieza a encontrar en estos pandilleros que se agrupaban de El Salvador, principalmente en el barrio Pico Unión, buenos soldados, podríamos decir, Héctor, mano de obra para trabajar para ellos en la cuestión de desde los pequeños robos, los secuestros hasta el sicariato. Entonces, estas personas empiezan a conocer del manejo de armas, de la organización delictiva e incluso empiezan a ver
la actividad que llevan adelante estas bandas de la mafia mexicana en Los Ángeles y la empiezan a aprender mucho. A emular. Exactamente, sí. Todavía en los Estados Unidos trabajan para la mafia mexicana, no generan en ese momento una actividad propia. Lo que se dice es que el nombre está muy vinculado con esto. Mara tiene que ver con la utilización de un término para grupos, para pandilla. Salva, por supuesto, por salvadoreño. Y trucha, yo encontré dos acepciones. Una que es como una persona muy inteligente, muy astuta, muy aguda, y otro que tiene que ver con salvatrucha de salvadoreño. Yo no sé cuál de las dos será, pero encontré esas dos poco de las dos, tal vez, ¿no? Es probable. Mira, sí, hay una discusión hay una discusión todavía abierta, pero yo hablando con la gente en Los Ángeles, sobre todo la gente que estudió mucho aquello, ex pandilleros, ex líderes de la MS en su momento, te dicen que, a ver, ante todo, la Mara nace por un tema de pertenencia, ¿no? Estos muchachos que llegan, porque es importante decir una cosa, mira, la MS-13 la conocemos ahora y la conocemos por su rasgo criminal, que es más importante, ¿no? Ahora, pero en sus inicios, la Mara tiene un rasgo social importantísimo. En el 2014 hicimos un estudio en American University y esa era una de las conclusiones. La Mara es, antes que una entidad criminal, es un ente social. Mira. Un ente que nace para satisfacer unas necesidades sociales muy específicas, de una población muy específica. Y esa población, ¿quién es? Vos lo dijiste, Vasco, son jóvenes, son muchachos, ¿me entendés? Que salen de El Salvador, llegan a Los Ángeles a un territorio hostil. Ojo, un territorio hostil no solo en la calle, en sus casas. Claro. Porque la Mara está relacionada con la migración, ¿no? Y ojo, y hago desde ya el paréntesis, el asterisco grandísimo, no en el sentido trompista del tema, ¿no? Es decir, que la Mara es igual al migrante, ¿no? Pero sí, o sea, la Mara nace de las comunidades migrantes porque estos muchachos llegan, ¿a qué hogares llegan? A hogares desintegrados. Rotos. O sea, de un papá un papá que se vino a Los Ángeles 10 años atrás, llega el muchacho, no lo conoce, tiene otra familia, hay violencia, estoy generalizando obviamente, ¿no? Pero sale y necesita pertenecer a algo. Y lo que está afuera es otro grupo de muchachos iguales a él. Y hay un sentido de pertenencia. En el caso de la MS hay un rasgo también de nacionalidad. Porque la MS se constituye frente a dos pandillas, la M, la mafia mexicana, pero la M está más en la cárcel a estas alturas, ¿no? La M controla las cárceles del sur de California. Okay. Y la pandilla que está más en la calle, o las pandillas, son las afroamericanas. Los Bloods y los Crips, ¿no? Entonces hay todo un tema de identidad. Y la MS-13 es un tema de identidad no latinoamericana, no hispanoamericana, ni siquiera centroamericana al principio, salvadoreña. Y Mara es una palabra con la que yo crecí. Mi Mara es mi grupo de amigos. Ah, mira. No tenía ninguna connotación negativa. O sea, mi Mara del bachillerato, mi Mara del barrio, ¿no? Mi Mara de primos, lo que sea. Eso se traslada a ese grupo de muchachos en las calles de Los Ángeles. ¿Y qué será Mara? ¿Como marabunta? O sea, mi gente. ¿qué sí, supuestamente dicen los estudiosos que etimológicamente eso viene de ahí, de marabunta, ¿no? Pero es un término salvadoreño de toda la vida, ¿no? Claro. En todos lados, aquí el joven, sin connotación negativa, le dicen de otra manera, ¿no? Ahorita no se me viene, en España le dicen las cuadrillas, por ejemplo, ¿no? En El Salvador era la Mara. Claro. La cuadrilla española es la Mara salvadoreña, ¿no? Claro, después adquiere esta connotación negativa. Y te decía que hablando con esta gente que conoció todo eso desde los 80s, 90s, te dicen que salvatrucha era un término más de orgullo, ¿no? Somos salvadoreños y además somos truchos, es decir, somos astutos. Buzos es la palabra en salvadoreño, ¿no? Okay, somos astutos, somos inteligentes, o como se dice en inglés, somos street smart,
O sea, somos, no pueden contra nosotros en la calle, ¿no? Claro. Entonces, tenemos mucho barrio, sí. Sí. Ok. Mucho barrio, claro. O sea, sí, yo lo que miraba es que nace casi desde una cosa defensiva, ¿no? Desde agruparse contra todo lo que tenían alrededor, que era un territorio muy hostil, hasta geográficamente, porque los barrios en los que se asientan eran barrios de Los Ángeles que habían sido abandonados por los americanos, digamos, blancos, y eran barrios con casas en muy mal estado, eran lugares de clase media-baja en los que había otras poblaciones, y se tiene que constituir esto como, claro, sí, como una cuestión de representatividad y de protección hasta física, me imagino, ¿no? Claro, acordate que también es sumamente importante, como todo en Estados Unidos, el tema racial. Claro. O sea, también es una defensa racial, ¿no? Es decir, el migrante centroamericano en Los Ángeles de los 80 era el último del escalafón, era lo último, ¿no? Y eso se reproduce en las cárceles. Cuando los muchachos llegaban a las cárceles, no tenían protección. Claro. Y todos los demás sí, los afroamericanos sí, los mexicanos también. Y ahí sí se da una simbiosis, digamos, racial también. Y es cuando los muchachos salvadoreños, centroamericanos, porque también hay muchos hondureños desde el principio, en las cárceles sí se pegan más a la M, ¿no? Porque hablan el mismo idioma. Claro. ¿No? Y entonces sí se da ya todo en la parte criminal del fenómeno, esas alianzas de las que vos hablás, Vasco, es que ya en la calle pasan a ser soldados de la M después de algunos pleitos y alguna matanza, o sea, pero sí. Claro, de hecho, lo que yo encontraba es que el número 13 del MS-13 tiene que ver con la letra M del alfabeto. Que sí, como una calle. Ah, también con una calle. Sí. Ah, ok. Lo que yo encontraba era que tenía que ver con que era la letra M y que el AM era de la mafia mexicana, y entonces al hacerse esa unión y al convertirse en su mano de obra, suman eso. No sabía lo de la calle. Pero bueno, para no hacer muy larga la historia, lo que ocurre es que conforme se da el crecimiento de estas agrupaciones que ya tienen una actividad netamente delictiva, a mediados de los 90, Estados Unidos empieza a ejercer una fuerte presión migratoria para expulsar bajo cualquier excusa a todos estos jóvenes que, si bien habían muchos nacido en El Salvador y en otros países de Centroamérica durante esas guerras, realmente no conocían sus países de origen, y sus países de origen no tenían ni idea ni tenían vinculación. A ver, no estaban esas actividades delictivas ni tenían la organización para repeler ese tipo de actividades delictivas esos países centroamericanos. Estados Unidos, haciendo lo que hace Estados Unidos, no le importó y empezó de manera masiva a expulsar a estas personas que llevaban muchísimos años viviendo en Estados Unidos, mucho más que los que habían vivido en El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países, y los empieza a mandar de vuelta a sus países. ¿Y qué ocurre? Según la estimación, entre el 2000 y 2004 se enviaron a 20.000 o más personas de regreso a Centroamérica, que eran ya de esta organización, de estas, que lo que conocían era esta organización delictiva. Entonces, ¿qué hacen estas personas cuando llegan a sus países? Países en los cuales no había trabajo para estas personas, muchos no tenían ya familias en esos países, no conocían la cultura de esos lugares, ¿no? Empiezan a organizarse de nuevo en actividad delictiva, con un terreno muy fértil, a diferencia de los Estados Unidos, porque ahí no competían con ninguna banda. En todo caso, competían entre ellos, cosa que se verá después lo sangrienta que fue esa competencia. Pero entonces la Mara Salvatrucha empieza a organizarse en lo que se conoce como clicas, que son las distintas células de esta organización desorganizada que es la Mara, dentro de El Salvador y de los otros países, pero vamos a concentrarnos en El Salvador, y empieza a generar la actividad delictiva. Ya no pasan a ser sicarios o pequeños ladrones o lo que sea, sino que empiezan a utilizar las herramientas que habían aprendido de las organizaciones mexicanas y los vínculos que tenían con las organizaciones delictivas mexicanas para hacer una parte central del tráfico de drogas y luego
de la trata de personas. Entonces, crecen de manera exponencial, no solo en gente, porque ahí empiezan a reclutar también a jóvenes desclasados de esos propios países, sino en dinero y en violencia. Estamos bien hasta ahí, ese sería, digamos, lo que ocurrió, Héctor. Sí, sí, de hecho es interesante porque hay quienes dicen, yo creo que para todo hay matices, pero hay quienes dicen en Centroamérica que los grandes creadores, los grandes padres de la MS-3 y del Barrio 18, como los conocemos ahora en Centroamérica, fueron Bill Clinton y su hijo, ¿no? Porque fueron los estadounidenses que llevaron adelante estas políticas más Bush que Clinton de deportaciones masivas. ¿Y qué pasa? Exactamente lo que vos decís, acordate. A ver, estos muchachos llegan a Los Ángeles a finales de los 80. Primero hay una ola migratoria de las comunidades centroamericanas de California hacia el este, ¿no? Y hacia Texas. Ya se mueve mucha gente hacia Washington, hacia el área metropolitana de Washington, hacia Boston, y allá donde va la comunidad va la pandilla. Claro. ¿No? Entonces empezás a ver células que todavía no se les conoce como clicas, pero empezás a ver células en Boston, en el mismo tipo de barrios. En Boston, en Virginia, en Maryland, en Houston, en Dallas. Y empieza una primera sofisticación, digamos, ¿no? Organizacional y criminal. Porque empiezan en Los Ángeles tenían enfrente, como dijimos, a estas otras dos pandillas históricas, los mexicanos y los afroamericanos. En Maryland y en Virginia, no. Claro. En Maryland y en Virginia vienen a los suburbios de Washington, a lugares poblados en principio sobre todo por gente blanca, ¿no? Pero tampoco aquí, en esta parte de Estados Unidos, se convierten, digamos, en unas organizaciones y no son carteles. No es que viene el Chapo aquí y pone una sucursal del cartel de Sinaloa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí hay un componente de violencia muy fuerte. Y esto tiene que ver con lo primero que decíamos, y es, muchos de estos son niños de la guerra. A ver, les cuento rápidamente algo que yo escuché. Estos niños, además, vienen al sistema escolar de Estados Unidos. Porque puede ser que en Centroamérica no hayan ido a la escuela porque había guerra, porque no tenían plata para ir a la escuela, porque se iban a trabajar al campo, lo que sea. En Estados Unidos vienen y tienen que ir a la escuela. Claro. Porque si están en la calle los meten presos, ¿no? Entonces, son los sistemas educativos de Estados Unidos los que empiezan a conocer estos fenómenos, ¿no? Sobre todo en la costa este. ¿Y qué ven? Cuando empiezan a ver a niños, a muchachos, ¿no? Con tendencias muy violentas, por ejemplo, los típicos exámenes, estos que hacen los psicólogos que ponen a los niños a hacer cosas, ¿no? Entonces yo escuché a un maestro aquí en Maryland diciendo, a ver, lo que pasa es que, claro, yo doy este ejercicio y sí, veo un dibujo de un muchacho estadounidense que dibuja a un papá peleando con una mamá, pero veo a este otro que me dibuja gente sin cabeza. Wow. ¿No? Porque esto es lo que él vio en Centroamérica. Claro, entonces hay un componente de violencia muy fuerte que es el que sorprende mucho a esta sociedad, a la sociedad estadounidense. Luego, sí, pasando a Centroamérica, claro, llegan a dos lugares, ¿no? Llegan a estos barrios, que son barrios que además de pobres, acaban de salir de la guerra. O sea, ellos empiezan a llegar en el 95. En El Salvador la guerra se terminó en el 92. Claro. En Guatemala se terminó en el 96. Entonces, a estos barrios de posguerra donde las economías están rotas... No tienen nada para ofrecerle a esos países. Nada. Un lugar que no los conoce, no los quiere porque se fueron y no tiene nada para ofrecerles. Eso, no tiene nada para ofrecer más que desempleo, ¿no? Claro. Ni siquiera tiene una red social y primaria, porque no hay familia. Te decía, la familia se fue rota a Estados Unidos, está rota en Centroamérica. Entonces, no hay nada. Y la otra cosa que hay es cárcel, ¿no? Y luego, no sé, luego hablamos de eso porque la cárcel sí es fundamental en esta historia. Sí, hay un elemento fundamental en la cárcel. Como en Centroamérica. Que sí. Ahora lo vemos porque a mí me parece impresionante cómo el elemento carcelario y cómo a veces no tenemos memoria, porque la vuelta va dando, ahora lo veremos en profundidad, con que el gran elemento de Bukele es de vuelta a las cárceles. Cuando sí, claro, toda la construcción de estos elementos es en la cárcel. Eso es muy llamativo, pero bueno, claro, lo que vos decís, de acuerdo a lo que yo tengo investigado, es así. Los americanos, con un desinterés absoluto de lo que ocurre en los otros países, los envían de manera masiva,
familias rotas porque dejan a los padres y al que deportan es al hijo porque están en condición migratoria diferente, como vos decías, o porque capaz tienen hermanos que nacieron en los Estados Unidos, entonces a esos los dejan en Estados Unidos y al otro lo deportan, digamos, hacen lo que siempre hacen y llegan. Pero también ocurre la cuestión de que los países centroamericanos, a donde llegan, El Salvador, por ejemplo, y todo, cuando empiezan a ver que estas agrupaciones que encima se hacen fácilmente identificables porque se identifican con sus tatuajes, con sus formas de vestirse, en algún momento con su música también, y que encabezan la actividad delictiva para organizaciones mucho más fuertes, empiezan a tomar medidas que no son productivas, ¿no? La medida, por ejemplo, empiezan a tomar políticas en esos primeros años de mano dura, en la cual encarcelan de manera masiva a todos, ¿no? A los jóvenes por su apariencia o por su asociación, no sé si les suena, pero no estamos hablando de Bukele, estamos hablando de los 90. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es impresionante. Ahora se van perfeccionando estas cosas, ¿no? Los empiezan a encerrar todos juntos y lo que ocurre, esto ocurre bajo el gobierno, me corregirás, pero yo tengo que del presidente Antonio Saca, a comienzos del hay siglo. uno antes. El primer presidente salvadoreño que aplica la mano dura se llama Francisco Flores, un presidente conservador, de derecha, digamos, económicamente muy consenso de Washington, privatiza todo. Un Menem, campo, un Salinas, un Menem Salinas de Gortari, ¿no? Un presidente al final de su mandato muy popular, y él, al final de su mandato hace algo que luego se convierte en regla política en Centroamérica, y es ocupar a la mar para redituar políticamente, ¿no? Flores hace un show, o sea, llega a un barrio, la colonia Dina se llama, en el noreste de San Salvador, atrás todo grafiteado, ¿no? De la MS-13, él se para con policías, soldados, y dice, aquí se acabó. Esta es la mano dura, y empieza encarcelamientos masivos y tal. En Honduras hay otro caso muy importante, que es el de un presidente de características similares, se llama Ricardo Maduro, ¿no? Él, cuando venía a Washington, además era un presidente que hablaba inglés, educado en Estados Unidos, les encantaba a los gringos, ¿no? Entonces, cuando él venía a Washington decía, a ver, a mí me eligieron por las maras, ¿no? A mí no me pregunten por mi plan económico, a mí me eligieron por las maras, no por mi mano dura. Entonces sí, eso se convierte en política centroamericana, mano, ¿no? Y empiezan los candidatos a hacer campaña con eso, ¿no? Lo que pasa es que al final no resuelven nada. Claro. Ponen más gente en la cárcel y, saltándome quizás mucho, esa mina de oro es la que encuentran ahí Bukele, ¿no? Y él dice, o sea, aquí yo voy a hacer un plan, pero el mío sí va a funcionar, ¿no? Pero bueno, me salto, si quieres. Sí, no, ahora lo vemos. Yo brevemente, para dar un contexto de lo que ocurre en las cárceles. Primero los meten en la cárcel. Claro, las cárceles no estaban preparadas para estas organizaciones delictivas. No. Se hace la violencia intracarcelaria empieza a ser terrible, porque si bien todos son maras salvatruchas, son distintas agrupaciones, no tienen un líder organizado, entonces la violencia es terrible. ¿Y entonces qué hacen? Pero perdóname. Sí. No solo está la MS, aquí también, porque es importantísimo hablar de la otra pandilla grande, que es la M18. Sí, eso después la explicaremos bien, pero porque sí llegan a las cárceles, ¿no? Y sí hay ahí confrontaciones violentísimas entre ambas pandillas, pero muy violentas. Claro. Yo, antes de que continúes, yo quiero aterrizar algo que no sé si lo intento ver, porque después de ver la violencia en México, después de ver cómo funcionan los cárteles en México, veo que hay un factor que aquí no está y que probablemente es lo que consiguieron, en lo que va a platicar Vasco, en la organización que se va a dar dentro de las cárceles. Durante mucho tiempo hemos visto cómo los cárteles se han organizado. El tiempo, en México al menos, el tiempo que ha tenido esta problemática ha provocado que se hagan organigramas bastante sofisticados en donde funciona todo de una manera, una organización que parecen empresas transnacionales. Ahora, es muy respetado el líder,
ciertos grupos son súper importantes, es conocido a nivel nacional todo esto. Yo veo que esto no existe en las maras hasta ahorita, lo que estamos platicando. Entonces, y además que dependían o eran brazos de fuerza de cárteles más fuertes o grupos más fuertes delictivos en Estados Unidos. Entonces, al llegar a un lugar como de regreso, porque la migración las botó de nuevo a Estados Unidos, a sus tierras natales, llegan a un lugar todas desorganizadas en donde no hay manera de que por tiempo y por todo lo que estamos viendo, se genere ese control dentro del descontrol, que probablemente es lo que vamos a ver, es lo que pienso que vamos a encontrar en lo que va a decir Vasco, que se va a dar en las cárceles, ¿no? Esta agrupación y esta organización. Eso es bien interesante porque has dicho algo que es muy cierto y que creo que es una gran diferencia entre una pandilla como la MS-13 y un cartel, por ejemplo, ¿no? En el cartel, desde un punto de vista, si querés, sociológico, no sé, hay o incluso criminológico, hay un líder siempre, ¿no? Sí. Y hay un caudillo que también le da al cartel esta dimensión casi de secta, además, ¿no? De identidad, sí. Pero la identidad, en principio, la da el líder, ¿no? O sea, sí. Fíjate Colombia, ¿no? O sea, es el cartel de Medellín y era un grupo de jefes, pero totalmente. Toda la cultura está alrededor de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar es el hombre. Los demás sí, está el Rodríguez Orejuela y los hermanos, pero el hombre es Pablo Escobar, ¿no? La figura mesiánica, ¿no? Sí. De hecho, la muerte de esos líderes debilita esos cárteles. Claro, y genera pleitos entre ellos, por supuesto, sí. Y bueno, si acaso no un hombre o una mujer, una familia, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de la pandilla, vuelvo de nuevo al tema de pertenencia. Eso creo que es la idea más importante y eso está dentro de los motos y los eslóganes de ellos, ¿no? Su lenguaje dice, lo más importante siempre es el barrio. Claro. Identificando el barrio como la marca de la pandilla, pero más aún máxima. Como la clica, ¿no? Que es la subdivisión. Entonces tú empezás a ver en El Salvador, cuando ya la MS se organiza mejor, las clicas, ¿no? Hay clicas fundacionales como la Fulton Locos, la Normandy Locos, la Hollywood Locos. Hollywood Locos, claro, la de Chino, ¿no? Sí, la Hollywood Locos, la Fulton Locos, las Normandy, la Teclas Locos, que ya es como la primera gran clica nacida con nombre salvadoreño por una ciudad de El Salvador. Entonces, eso ese tema identitario es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Digamos, el nombre de la clica y el nombre de la pandilla, más que de líder. Luego se crea en la cárcel una especie de corporación. Y si hay líderes de clicas que crean una especie de mesa directiva, a la que luego se llama la Ranfla Nacional, que sí ya luego también tienen... digamos, ahí es donde está esta figura tan interesante que es Capricornio, ¿verdad? No, Capricornio no sé si es del Salvador. Los del Salvador son, mira, los más importantes son el Diablito de Hollywood. Ajá. El Cirra es otro. El 13. Son varios, ¿no? Y cada quien es líder de una clica, ¿no? Claro, yo tenía que este Capricornio había sido de los que había formado la Ranfla y que había tenido esa importancia en la organización adentro de la cárcel y que después se vuelve un testigo en contra de ellos y termina siendo asesinado en El Salvador. Es muy probable. Un personaje súper interesante porque es testigo protegido, no lo protege nadie y muere durante el gobierno de Bukele, que bueno, no, nos estamos adelantando un montón, pero supuestamente está en una guerra contra la Mara y no protege a los testigos que están dispuestos a declarar contra la Mara, ¿no? Una cosa muy típica de nuestra Latinoamérica. Pero bueno, lo que ocurre es cuando ven esta violencia intracarcelaria, tienen la genial idea de decir, bueno, vamos a separar a las pandillas en distintas cárceles. ¿Y qué pasa? Copan todas esas cárceles. O sea, la organización se hace muy fuerte adentro de la cárcel y como ya contó muy bien nuestro invitado, terminamos teniendo que arman esta ranfla, esta mesa directiva que les permite trabajar por primera vez de forma muy organizada, si bien las peleas internas y algo, vos Ale decías lo de los líderes y todo, algo que me llamó la atención que estaba escuchando y leyendo sobre las clicas y sobre los líderes, es que ser líder
si bien es importante y de hecho es muy difícil porque la mayoría mueren antes de llegar a líderes, ser líder también es una profesión de riesgo en la Mara. Sí. O sea, la cantidad de líderes que se asesinan en las clicas es gigantesca, la durabilidad de un líder de una clica pero es muy baja. Eso que estás diciendo tiene que ver también un chico con la que no hay una organización hegemónica, güey. O sea, no se protege al top, güey. No, porque el top es la propia Mara. Y si alguien considera que va a haber un mejor líder, por eso yo lo vinculo mucho con esta cosa mística y con esta cosa mucho más cercana a organizaciones ocultas, a organizaciones secretas. Lo que pasa es que, claro, no pueden ser secretos cuando hacen una exhibición permanente de quiénes son, pero su conducta se parece mucho más a organizaciones sectarias que a organizaciones delictivas en esto, en que la Mara está por sobre todo, ¿no? Y en Barrio 18 ocurre algo similar. Para no hacerlo largo y ya irnos a Bukele, que es la otra variante, y ver qué está pasando ahora con todo esto, hay que decir que se supone que existen unas 200 organizaciones separadas en distintos barrios, tanto en Estados Unidos como en México. El Barrio 18, para hablar de este enemigo gigantesco que tiene la Mara Salvatrucha, también se formó en los Estados Unidos, cerca de la calle 18 y la avenida Union, en el distrito Rampart de Los Ángeles. La pandilla 18 creció porque, a diferencia de la Mara Salvatrucha, expandía su membresía a otras nacionalidades. De hecho, fue una de las primeras pandillas multiétnicas de Los Ángeles. Si bien utiliza la palabra Mara también, que ya nos contaba Héctor lo que significa, pero bueno, eran multiétnicos. También sufrieron la expulsión hacia Centroamérica, y cuando sufren la expulsión hacia Centroamérica tienen que enfrentarse con la Mara Salvatrucha y se genera esta guerra, tanto en las cárceles primero como después, por el control de la acción delictiva y de la acción violenta, y por lo que nos agrega Héctor, del beneplácito de los políticos de manera paradojal, ¿no? Como enemigos, y lo cual seguramente les da mucha fuerza. Y esa batalla, la calle 18 sí tiene una organización mucho más centralista, toman otras características que los diferencian, pero son parte de toda esta violencia. Otras cosas importantes que hay que decir es que se intentaron muchísimas cosas para detener esta situación de violencia y estos enfrentamientos entre la Mara 18, la Mara Salvatrucha y la violencia que desparramaba eso en las sociedades. Se intentaron, por ejemplo, treguas que salieron muy mal, ¿no, Héctor? Sí, así es. Mira, digamos que el momento histórico que sigue a la llegada y a la formación de las clicas en El Salvador es toda la sofisticación en las cárceles, ¿no? De la que ya hablaste. Sí hay un momento de muchísima violencia, hay imágenes macabras, ¿no? Que como repito, la violencia está así, la violencia que es la que marca, por ejemplo, la crueldad que marca la violencia de los carteles mexicanos, ¿no? Creo que los carteles mexicanos más que los colombianos, incluso esto de descabezados y de gente colgada en los puentes, todo esto es algo que también ocurre en Centroamérica, ¿no? Hay una imagen que es muy macabra y claro, todo esto además tiene, digamos, esta fascinación malsana para los medios de comunicación masivos, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, esto se convierte en discurso hegemónico en todos los medios del mundo, empezando por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos decía, en un barrio suburbial donde hay un muerto cada 14 meses, de repente aparece un muchacho macheteado, ¿no? En una quebrada, en un río. Claro, es un escándalo. Y los medios repiten y repiten la foto días y días. En El Salvador, en Centroamérica, lo mismo, ¿no? A pesar de que veníamos de violencia de la guerra, claro, durante nuestras guerras civiles no había medios de comunicación masivos, no había acceso, no había tanto acceso a los medios como después de la guerra, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver, y además el gobierno nos empieza a vender, los gobiernos, toda esta violencia en las cárceles. Esto lo resume el caso de una ex procuradora de derechos humanos, ¿no? Que llega a las cárceles 2004, si no me equivoco, porque hay una revuelta, ¿no? Se están enfrentando las dos pandillas en las cárceles y es macabro, ¿no? Es dantesco. O sea, las fotos que salen es de pandilleros jugando fútbol con cabezas. Wow. ¿No?
de la gente a la que han decapitado, ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿no? Luego los separan de las cárceles, nada de esto funciona. Lo que está ocurriendo en las calles, es que las pandillas obtienen el control territorial absoluto de barrios, pueblos, zonas rurales. Nada pasa ahí sin que ellos lo sepan o sin que ellos lo controlen, ¿no? Ellos sustituyen al Estado. Hay un estado paralelo desorganizado. Completamente. Y eso también a la vista del Estado, ¿no? Eso también a la vista del Estado, que tampoco tiene demasiado interés más que político, como decía antes, ¿no? Más de aprovechamiento de este enemigo interno por fines políticos, pero nunca hay ninguna intervención del Estado de ningún tipo y la mara se sigue reproduciendo. El New York Times hizo un artículo hace varios años tratando de describir el fenómeno y decía: el ejército de pobres, el titular algo así, o el sumario de la nota era: el ejército de pobres que tiene de rodillas a El Salvador, ¿no? ¿Por qué era eso? Era un ejército de pobres sin líderes, pero que estaban ahí, con un control absoluto del territorio, ¿no? Eso digamos que, y claro, y el otro elemento ya es también la sofisticación que une a las pandillas con la criminalidad organizada, ¿no? Porque también es importante decir una cosa: cuando las pandillas llegan a Centroamérica, los 90, en toda la década de los 90, Centroamérica vuelve a convertirse en el puente latinoamericano del narcotráfico. Claro. La droga que sube de Colombia a Venezuela pasa por Honduras, sobre todo por Honduras, ¿no? Y ya se crean ahí los baby carteles o las organizaciones que trabajan con los carteles mexicanos y los colombianos y necesitan mano de obra, necesitan sicarios, ¿no? Y esos sicarios son los pandilleros, ¿no? Y hay que hacer una anotación aquí. Fíjate que en el discurso de Estados Unidos se habla mucho de la pandilla como cártel. La pandilla no es un cártel. La pandilla no tiene la organización esa de la que hablaba, ¿no? Para dirigir un negocio. No hacen eso, ¿no? Son sicarios. Claro. Sí. Hay algunas clicas muy específicas que por su ubicación geográfica, sí, pueden atender negocios de importación de metanfetamina, ¿no? O en algún lugar de Estados Unidos, pero no como una organización per se, ¿no? Lo que no quita que siguieron teniendo acceso a armas y siguieron controlando territorio. Es decir, ellos eran los gerentes del territorio, entonces hacían negocios con ellos, ¿no? Claro. Sí, y entonces, bueno, llegamos a esta situación en la cual la violencia es tan grande y la evidencia de que la mano dura no funcionó y de que lo único que hicieron fue extenderse, que se intentan determinadas acciones de tregua, pero por lo que entiendo, esas treguas no son bien organizadas, se les da demasiada permisividad y solo los hace más fuertes, ¿verdad? Porque empiezan a entender que tienen una herramienta política para utilizar también en esas treguas. Esa es la clave. Cuando la pandilla se da cuenta que tiene poder político, todo cambia, ¿no? Y el poder político se lo da el Estado a través de diferentes presidentes, ¿no? El primer presidente fue Tony Saca, que empieza a hacer treguas localizadas, ¿no? Por razones electorales. A mí me lo explicó un policía salvadoreño que ya está retirado, pero que durante 20 años los estuvo investigando y estudiando el fenómeno, ¿no? Y me decía: mira, entendé que ellos son como el alcalde, ¿no? Ellos son como el caudillo local. Entonces, si un partido nacional quiere hacer campaña en ese territorio, va y el candidato presidencial se toma la foto con el alcalde, ¿no? Claro, con estos tipos no te puedes fotografiar, pero tenés que pedir permiso para que te dejen entrar. Claro. Entonces empiezan a hacer pactos localizados y además, claro, ojo, controlan gente. Porque como te decía al principio, y por eso es tan importante, son también un ente social. Son votos. Es un del pueblo. El pandillero es el hijo de alguien, el hermano de alguien, el sobrino, claro, el tío, el que acaba de venir de Estados Unidos y pasaba plata. Entonces sí tiene una raigambre en la comunidad, ¿no? Entonces los políticos empiezan a entrar. Luego, ya la primera gran tregua, ocurre en el 2012, cuando el presidente de un partido de izquierda, del FMLN, su ministro de Seguridad Pública, que es un militar, le pone en el escritorio un plan y le dice: a ver, hermano, esto es lo que usted le va a dar gobernabilidad. Pacte con ellos y ofrézcales mejores beneficios en las cárceles, ¿no? Es decir,
a ver, no es cárceles de súper lujo, como se puede pensar, donde está el Chapo o la Catedral, estuvo Pablo Escobar. Simplemente déles mejor comida, ¿no? Déles mejores visitas familiares y déjenles hacer su business. Siempre y cuando dejen de matarse o dejen de matar. Porque a usted políticamente lo que lo jode es que se maten, es la violencia, ¿no? Eso es lo que políticamente es un problema. Y el presidente dice, ok, luz verde, ¿no? Y esa tregua dura 15 meses. Y esa tregua dura, pero claro, a estas alturas esa tregua no puede ser pública. O sea, es políticamente rentable que bajen los homicidios, pero nadie va a votar por un partido que diga tengo pacto con las pandillas, ¿no? Claro. Porque ya llevamos. No directamente, pero sí ocurre. O sea, sí, por ejemplo, hay muchas cosas que yo nací en Tamaulipas, no en México, y la verdad es que si tú ves un gobierno que empieza a hacerle la guerra al narco, empieza a quitarle territorios a ciertos y generar presión entre ellos, que al final termina en una guerra, muchas veces la población puede decir, yo prefiero un gobernador o a un presidente que estabilice esto, porque el problema no se va a acabar, no vas a quitar el narcotráfico, es algo que es prácticamente imposible hacer, al menos en México, por todos los intereses que maneja, pero el que llega y lo apacigua y lo tranquiliza y lo estabiliza y dice, bueno, este negocio es para ustedes y no se metan con la población, o sea, todo esto, eso es vendible en la manera electoral y supongo que allá también lo fue. Fíjate que había una gran discusión y había mucha gente, o sea, científicos, académicos, periodistas, que le decían al presidente, mano, no lo esconda, si usted lo está haciendo. Claro. Lo que pasa es que apropiese de eso, apropiese, asuma las responsabilidades políticas y échelo para adelante y a ver cómo le funciona, ¿no? Pero hubo dos problemas. El más importante es que la tregua no incluía que las pandillas dejaran de extorsionar. Porque ese es el delito del más importante. Ese es su sangre, ¿no? Claro. Ese policía que les digo me decía, mano, eso es como que les cortes las venas. O sea, matar pueden dejar de matarse, hasta puede ser más rentable para ellos no matarse. Porque a esas alturas de la historia ya no necesitaban aquel elemento identitario que era hay que matar al enemigo, ¿no? Hay que matar al del barrio 18. Ya cada uno tenía un territorio lo suficientemente interesante como para cobrar esa extorsión y tener el dinero. Pero la extorsión no, porque de eso vivían, ¿no? Eso era, o sea, y era extorsión de hormiga, ¿no? O sea, extorsión en pequeños negocios, la tienda de la esquina, el repartidor de refrescos, el panadero, cada quien $5 a la semana, $2 a la semana, y esa era la savia. Eso no se tocó, ¿no? Entonces, por eso nunca fue popular la historia esta. Y entonces, claro, se va acercando un momento electoral donde la oposición, en este caso la derecha, dice, a ver, esto están pactando con pandillas, ¿no? Entonces se convierte en un tema político, el presidente entonces reniega de eso, el pacto se rompe y, claro, el pacto se rompe y la pandilla hoy es más fuerte, porque sabe, uno, que tiene poder político, y se crea este término macabro de abrir y cerrar las válvulas, ¿no? La pandilla sabe, abrir las válvulas significa matar más gente. Matar más gente, más gente que nunca probablemente. Sí, entonces la instrucción de la Ranfla desde la cárcel es, abramos las válvulas, para que no nos jodan, ¿no? Entonces, claro, se rompe la tregua en el 2014, año electoral, y empieza, o sea, la cifra de homicidios, la tasa sube a cerca del no me acuerdo, 90 por cada 100.000 habitantes, una cosa escandalosa. El Cerro llega a ser el primero del lugar. El lugar más peligroso del mundo. Y se da una situación muy, muy tremenda, que es que empiezan a matar ya no por sus enfrentamientos, ni siquiera por sus secuestros y extorsiones, sino para dar una señal política. O sea, empiezan a matar a gente que quizás en otras circunstancias no hubiera estado en su radar, porque ya el muerto es el elemento en sí. El muerto no es la consecuencia de la acción delictiva, sino que pasa a ser el muerto como número. Si no es el medio a buscar. No, es el fin, es el elemento en sí para obtener una mejor negociación. Sí, sí. Lo cual lo vuelve el objetivo de la negociación. Incontrolable. Incluso fíjate que un otro funcionario me decía, mira, antes de la tregua, la pandilla sabía que no tenía el poder de fuego para enfrentarse al Estado. Pero después de la tregua, o con la tregua, entendió
que sí tenía el poder político, ¿no? Entonces lo que hizo fue una estrategia focalizada y empezó a matar policías y a matar familiares de policías, porque el enemigo, como vos bien decís, ya no era el barrio 18, era el Estado. Era el Estado. ¿No? Entonces empezaba a matar policías y en el lenguaje pandillero hay una cosa que se llaman las huilas. Las huilas son las instrucciones por escrito que salían de las cárceles a través de las visitas familiares, ¿no? El líder de la ranfla o líder de la clica escribía una huila y eso iba al líder de la clica en la calle, ¿no? Y la huila decía, abramos las válvulas o matemos a los cerdos, a los perros, como les decían a los policías, y empezabas a ver un día un policía, el otro el hijo de un policía, y así. Y en el 2015 todo esto se sale de control. Claro. Y ahí se empieza a construir lo que es el otro personaje que nos ocupa hoy y que tanta trascendencia tiene, que es la figura que hoy llega a ser Nayib Bukele. Como estamos con mucha información y la verdad que el tiempo no nos va a permitir todo, les cuento que para Patreon les voy a contar y vamos a hablar, les voy a contar sobre los tatuajes y por qué tienen esos tatuajes y qué significan, y les voy a contar en más profundidad algunos casos como el de Capricornio, que fue un testigo protegido asesinado. Eso va a quedar para Patreon, así que suscríbanse a Patreon y se los voy a contar. Pero Ale, acá tenemos una historia en paralelo, que es quien hoy es el presidente de El Salvador, una persona que toma medidas muy llamativas y muy polémicas y muy notorias, pero ¿de dónde surge este personaje y por qué, de cierta manera, parece como en las historias de Batman, en las cuales los personajes siempre parecen la contracara uno del otro? ¿Por qué Bukele parece tanto la contracara a que a su vez parece lo mismo que la Mara, ¿no? En cuanto a sus conductas. Híjole, sí. Es uno de los políticos probablemente más controversiales de Latinoamérica en la actualidad. Y mira que hay competencia. Que hay competencia, güey. Hay que salir a jugar esa liga, Sí. No es algo fácil de ganar, güey. No. Su forma de gobernar, que parece rayar en la ley del talión, rompe con todas las ideas modernas de derechos humanos que se han pues materializado en los tratados internacionales de los que somos parte en muchos países hoy en día. Bueno, vamos a hablar de Nayib Bukele, que desde 2019 ocupa la silla presidencial en El Salvador. Nació en San Salvador en 1981. La relación con su padre, Armando Bukele Catán, otro que está muy interesante su vida también, un ingeniero químico y empresario de origen palestino. Al parecer siempre fue una relación muy cercana de padre e hijo, trabajó con él desde muy joven. A los 18 años, Bukele ya dirigía una empresa exitosa que venía trabajando su papá desde muy joven. Podemos platicar, si quieren, para Patreon también les platico quién fue Armando Bukele, y lo interesante de su vida es que fue una persona sumamente inteligente, exitosa, uno de los promedios más altos de la Facultad de Química en San Salvador, y bueno, pues es otro tema, ¿no? Pero tiene un pasado que tiene mucho que ver con quién es en la actualidad Nayib Bukele. Siempre le interesaron los negocios a Nayib. Lo dejó muy claro cuando abandonó la Facultad de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, esto para entrar de lleno al negocio familiar. Como empresario sabemos que Bukele fue dueño de una de las distribuidoras de Yamaha en Salvador y director de una empresa de publicidad llamada Overmed, que si no me equivoco le trabajaba a la FMLN en algún momento. Ahorita vamos a hablar de eso. Su formación, lo que quiero es que aterricemos, es que esta formación de empresarios, esta formación gestionando y manejando el personal, era algo que pues estaba mamando desde la cuna, ¿no? Siendo muy joven comenzó a incursionar en el mundo de la política, por lo mismo que la empresa en la que estaba le trabajaba a los políticos, pues bueno, se volvió miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí siempre que un pinche partido político o un movimiento social tiene al final Liberación Nacional, ya valió madre, güey. O sea, ya me pinta mal, ya es algo así como que un pedo medio revolucionario, pero bueno, así se llamaba este partido. Pero no sería hasta 2011
que levantaría la mano para ofrecerse como candidato de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un lugar muy pequeño en el que finalmente fue elegido alcalde en el periodo de 2012 a 2015. La gente comenzaba a reconocer a Bukele debido a las ideas estas de izquierda que tenía, pero también porque tenía una gran capacidad para llegarle a las nuevas generaciones. Claro, toda su experiencia de publicitario es un gran comunicador. Yo por eso justamente que corté el relato de Héctor en el 2015, porque si bien Bukele empieza a ser presidente en el 2019, ya su nombre surge en el 2015, ya tiene una trascendencia política él. Así es. Así es. Entonces, pues la gente comenzaba a tener una conexión con él por esta gran capacidad que les digo que tenía, que fue tan exitosa en su gestión que no pasó más de un mes y ya había sido elegido nuevamente ahora para la alcaldía de San Salvador. Un periodo que en esta nueva etapa va a abarcar de 2015 a 2018. Su gestión en esta ocasión estuvo llena de ideas que pues parecían muy innovadoras y que enamoraban a la gente. Uno de los programas era una obra por día, que era un programa sumamente ambicioso en el que tenía la meta de poner en marcha una especie de iniciativa cada día para llegar a un total de más de 1,000 obras. Entonces, pues esto le gustaba mucho a la sociedad, ¿no? Sin embargo, mientras esto estaba ocurriendo, al parecer también estaba en el máximo fuego una olla express que estaba a punto de explotar con todos los pinches frijoles adentro en su relación entre la FMLN y Bukele, que ya era insostenible. Esto ocurría porque los constantes cuestionamientos dirigidos a funcionarios del propio partido de Bukele ya se estaban haciendo notar. Estas relaciones que se estaban rompiendo navegaban en temas relacionados con el acceso de agua en ese momento o el medio ambiente y pues de alguna manera empezaban a fracturar las relaciones internas que ya tiempo atrás estaban como que pues muy delicadas. También vino una fuerte crítica por su parte a Mauricio Funes, que en su gestión presidencial pues él lo culpaba de ciertas cosas. Y bueno, pues que tampoco ayudó mucho. A finales de 2016 el partido hizo algunos cambios estructurales y con ello impidió que Bukele accediera a las elecciones por la presidencia de la República en 2019. Así que bueno, como les comentaba, para 2017, que fue el año en que las grandes e innovadoras ideas de Bukele estaban haciéndose realidad durante la alcaldía de San Salvador, esta tensa relación con el partido pues provocó que fuera expulsado. Fuera primero acusado de violar la Carta de Principios, Objetivos, Estatutos, Reglamentos y demás normas del partido. Estaba acusado de promover una división interna, actos difamatorios contra la FMLN, también atacar y criticar duramente al titular del partido, como le dije hace rato, y también violentar de manera física y verbal a una compañera síndica municipal, que si no me equivoco, esto si bien fue una acusación que tuvo repercusiones a nivel nacional, hasta lo que investigué, nunca se le fue comprobado. No sé si me equivoco, actor. No. Eso se cayó. Se cayó, ¿verdad? Pero Héctor, él construye su imagen, algo que pasa en muchos otros líderes, a partir de esa figura del rebelde con el sistema, ¿no? Del antisistema. Si bien él venía en el partido, él fuerza esa salida del partido y toda esa situación, ¿no? Mira, yo creo que él tiene dos momentos, ¿no? El origen que muy bien has descrito, él es un muchacho de clase alta en El Salvador, ¿no? Y su padre, que es, como bien has dicho, una figura políticamente y empresarialmente importante, es un empresario que tiene dos rasgos que lo hacen extraordinario en El Salvador, ¿no? La oligarquía salvadoreña es sobre todo originaria de europeos, o sea, descendientes de europeos, ¿no? O judía. Él es un empresario de origen árabe, palestino,
que además en la comunidad árabe no está del todo bien visto, ¿no? Hay todo un sistema de castas y de historia, ¿no? Entonces, ahí también él no es bien recibido. Pero además, es un hombre que tira más hacia la izquierda, claro, conceptualmente, ¿no? Y además es muy amigo de otro árabe que se llama Shafiq Handal. Shafiq Handal es uno de los fundadores del Partido Comunista de El Salvador. Ok. Pero además es de los comandantes guerrilleros del FMLN, cuando el FMLN era una guerrilla, y luego líder político, candidato presidencial, jefe de bancada, y muy amigo de Armando Bukele, ¿no? Hay una versión que por la historia no ha sido comprobada, pero tampoco es mentira, y es que siempre don Armando Bukele le decía a Shafiq, póngale el ojo a mi muchacho, ¿no? Porque este muchacho puede llegar lejos, tendrá todo mi apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Nayib crece en ese ambiente, ¿no? Y se inscribe al FMLN para ser alcalde de Nuevo Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán, yo no ubico un barrio en México, Buenos Aires no lo conozco, pero es este barrio que otrora fue un pueblo pequeño, con alguna vocación agrícola, pero que se convierte en suburbio o ciudad dormitorio para ricos, ¿no? Okay. O para clase media alta, digamos. Entonces, es lindero, es conurbano a San Salvador. Sí, es suburbial. Es suburbial. Okay, sí, y como un San Isidro chiquito, acá. Entonces sería como un San Miguel de Allende, entonces como que... Una cosa chiquita, sí. Un pueblo bonito, pero que además tiene mucho desarrollo, pero no por Nayib o por los alcaldes, sino porque la construcción de residenciales de clase media alta y clase alta se van para allá, ¿no? Claro. Okay. Y entonces eso eleva el valor de la tierra, lleva mucho desarrollo, etcétera, sí. Etcétera. Eso. Entonces él es alcalde de ese pueblo, ¿no? Pero ahí empieza su plan. Su plan empieza en 2012. En 2012 él empieza a recibir plata. Y esto es importante porque él también, como muchos otros, como hoy lo hace Milei en Argentina, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, una de las grandes ideas que vende es la del outsider. Claro, ¿no? Totalmente. Pero los capitales que lo hacen crecer políticamente no son outsiders ninguno. O sea, son capitales y grupos de influencia de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Entonces le empiezan a meter plata y se empieza a juntar alrededor de él gente joven como él, empezando por sus hermanos. Son muy importantes en esa historia, sobre todo Karim. Don Armando Bukele tiene muchos hijos, 10 o 12 hijos. Pero en la familia nuclear de Nayib Bukele son 4 hombres. Nayib, Karim y 2 mellizos, 2 gemelos. Ibrahim y Youssef. Entonces todos ellos empiezan a crear y son publicistas además. Entonces ya conocen redes sociales, conocen el poder, entonces empiezan a crear un producto político, ¿no? Que es un partido que lentamente va entrando en decadencia, ¿no? Partido guerrillero con liderazgos muy viejos. No te alcancé a escuchar el partido. ¿Qué partido es? El FMLN. El FMLN. Estamos hablando del FMLN, ok. Sí, es un partido que empieza a entrar en decadencia, no tiene liderazgos nuevos. Puedes describir a cualquier partido tradicional latinoamericano así, ¿no? Sí. Liderazgos, no, sobre todo de la izquierda. O sea, que no hay liderazgos, no hay recambio de liderazgo. No hay renovación, se ahogan en sí mismos. Sí. Y son los mismos 4 peleándose el poder, ¿no? Entonces, totalmente. Viene este muchacho muy atractivo, con todo este manejo. La política ha empezado a dejar de ser atractiva para los jóvenes salvadoreños. Y este hombre llega y, bueno, tiene TikTok, tiene Twitter, tiene Facebook, y empieza este tema atractivo, ¿no? Y como alcalde de San Salvador ya es un producto terminado, ¿no? Pero además, hay alrededor de él ya empieza a haber cerebros políticos que le empiezan a confeccionar políticas públicas que son los que van creando al Bukele que ahora es presidente. Claro, que la historia de Bukele, de cómo finalmente llega a la presidencia, parece sacada de un pinche cuento. O sea, me parece impresionante todo lo que tuvo que hacer, porque le estaban tratando pues le estaban intentando que no llegara de cualquier manera. Y la lucha política que se dio en este camino, el proceso para llevar a Bukele a la candidatura de la presidencia de El Salvador,
fue, hasta donde lo entiendo, bastante difícil también para el mundo de la política de ese país. Un partido llamado Nuevas Ideas, comandado por Nayib, estaba buscando su inscripción a como diera lugar, y se estaba enfrentando también a un proceso lento e inseguro que lo lleva a cerrar filas con un partido de centro izquierda que se llama Cambio Democrático. Bukele, al no tener la inscripción de su partido, pues no tuvo pues otra que afiliarse a este poder, a este cambio democrático, para poder participar en las elecciones internas y así de alguna manera pues ser parte de los candidatos que estaban buscando como objetivo la presidencia. Pues una vez terminado el proceso de inscripción, la idea era que Nuevas Ideas se uniera como coalición a este partido, ¿no? Pero pues como es toda historia en la política, los problemas no van a tardar en llegar. Resulta que en 2015 se había presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, solicitando la cancelación de Cambio Democrático como partido político para esta lucha, y bajo el argumento de que en las elecciones de 2015 no había alcanzado los votos requeridos para seguir existiendo. Así que el 10 de julio de 2018, la sala ordena al Tribunal el Supremo Electoral que proceda a la cancelación de este partido, y se hace efectiva el 26 de ese mismo mes. A tan solo unas horas de que esto ocurriera y que se conociera el destino de Cambio Democrático, Bukele, como director técnico del América después de perder el clásico, dijo: yo me voy a la chingada de aquí antes de que empiecen los madrazos, y encuentra un lugar en las filas de un partido llamado Gran Alianza por la Unidad Nacional. O sea, él se cambia de partido cuando vienen las elecciones presidenciales. Sí, pues porque iban a destituir en el que ya estaba participando. Sí, lo desafiliaban a ese partido. Exactamente. Okay. Y con el que finalmente, de la mano de Félix Ulloa, pese a pues, nuevos intentos de destituirlos como candidatos, el 3 de febrero de 2019 Bukele resulta ganador con un total de 1.434.856 votos. Esto es el 53% de los votantes. O sea, lo que yo interpreto de todo esto es que hay una construcción de un Bukele hasta mediáticamente que llega contra viento y marea. O sea, contra todo el sistema, y que él es el rebelde del sistema, pese a que, por lo que estamos contando, es un favorecido absoluto del sistema, ¿no? Pero él construye esa imagen y con eso llega. A ver, para no extendernos mucho más, porque ya estamos, creo que cerca de la hora de programa, pero la verdad que nos falta algo sustancial, que es lo que está ocurriendo ahora. Yo, Héctor, te hago una pregunta y te pido que desarrolles a partir de ahí qué es lo que termina pasando. Pero en todo este relato que hace Durán, buenísimo, sobre Bukele y su origen y su llegada y sus 2 alcaldías, no aparece la violencia en todo esto. ¿Cómo era qué pasaba entre Bukele, la Mara, M18 y todo esto? ¿Fue un aliado? ¿Fueron palos en la rueda? ¿No intervenían? ¿Y cómo pasa de ahí a que él se enarbole en el principal enemigo y el destructor de la Mara al día de hoy? Mira, creo que muy rápidamente, volviendo atrás un poco, la historia, como decíamos, empieza en Nuevo Cuscatlán, ¿no? En Nuevo Cuscatlán realmente no hay problemas de pandillas. Sí, en Nuevo Cuscatlán hay pandillas, pero no hay una violencia exacerbada, ¿no? No es un problema central en ese municipio. Claro. Ese problema lo encuentra en San Salvador, claro. Como alcalde, de todo el recorrido que has hecho, hay 2 cosas que me parece importante destacar en términos políticos. Uno, el fenómeno del caudillo, ¿no? No importa el partido. Claro, podemos discutir si lo bloquearon, cómo lo bloquearon, cuando vieron la amenaza de un newcomer que iba a arrasar con todo. Pero no importa, o sea, el FMLN es un partido de izquierda, de la izquierda revolucionaria, marxista, leninista, Cambio Democrático, centroizquierda, socialdemócrata, cristiano, y gana una derecha anti-todo, anti-aborto, católicos, conservadores, cuasi falangistas, ¿no? No importa la ideología, lo que importa es el caudillo. Eso es esencial en este fenómeno político, ¿no? Y luego el otro es el tema de la figura publicitaria. Vos mencionabas el tema de la obra por día.
No hizo ninguna. No hizo ninguna. O habrá hecho 5. Pero ¿no? habían dicho que había hecho una biblioteca, ¿no? Había hecho una biblioteca y La no sé. biblioteca la está haciendo China, Ok. la República Popular de China, y ahorita existe, no, ya empezó la construcción. Y luego hizo un mercado nuevo donde no hay Sí. nadie, que Wow. cuesta Ah, no millones de mames. dólares al mes y no hay nadie, ¿no? O sea, es el aeropuerto Felipe Ángeles de Nayib Bukele. Sí, o sea, estas obras faraónicas donde no hay nadie y solo son deudas, ¿no? Ok. Entonces, pero ya se crea esta figura, se crea el personaje, ¿no? Sí. Pero cuando entonces esas dos cosas son importantes. No hay ideología, hay caudillo, y 2, se crea un personaje, se crea un producto político de nueva generación, ¿no? En redes sociales, con mucha aparato publicitario alrededor y con poca sustancia, esa es mi opinión, digamos, de poca sustancia administrativa, ¿no? Pero sí hace algo en San Salvador. El centro de San Salvador es un centro totalmente de tierra, ¿no? Un centro sucio, inseguro, lleno de buses, que nadie ha arreglado. Bukele agarra 2 plazas centrales del Salvador, porque en San Salvador no hay un zócalo, sino que hay 2 plazas centrales, la Plaza Gerardo Barrios, que está enfrente de Catedral, y la Plaza Libertad, ¿no? Y las hace muy bonitas, y les toma miles de fotos que le encantan, les hace videos con drones, y efectivamente las arregla, ¿no? Es decir, hace conciertos en el Palacio Nacional, los bares de los portales se convierten así en muy gentrified, cosas Claro. muy hipster, etcétera, todo muy bonito, ¿no? Pero ahí, para eso, necesita ejecutar su principal política pública, y esa sí ya tiene que ver con las pandillas. ¿Cómo Seguridad haces en las calles. para intervenir un lugar donde el control territorial lo tienen las pandillas? Claro. Sin disparar Claro. un tiro. Negocias con ellas. El primer gran pacto de Nayib Bukele es en San Salvador, con las 2 alcalde. pandillas que están en el centro, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto está escrito e investigado por todos lados, ¿no? Sí. En procesos judiciales, etcétera, ¿no? Ese es el primer gran pacto. De ahí nace un entendimiento, y hay funcionarios específicos que están en su alcaldía que luego son investigados en El Salvador y en Estados Unidos como facilitadores de un pacto de gobernabilidad. Cuando Bukele llega a la presidencia, ya llega con un pacto con las 2 pandillas de gobernabilidad, y el pacto es lo mismo de la tregua anterior, pero más drástico. Es decir, esta tregua es más drástica que la de 2015, es también un pacto de gobernabilidad, donde las condiciones son las mismas, básicamente, es decir, bajan los homicidios, mantienen el control del territorio, 0 violencia, tienen mejores condiciones en las cárceles, pero si fallan, es plomo, es puro plomo. Ok. No es que vayamos, no, es plomo y cárcel, ¿no? Y eso lo tienen claro. Y eso es lo que permite que la violencia, que ya venía en bajada antes de su presidencia, siga en bajada, y esa bajada se profundice. Es un pacto. Y eso dura hasta el 27 de marzo de 2022. Claro, contribuye que la mitad de ese tiempo estamos encerrados en pandemia, ¿no? Claro, Y lógico. baja las cosas, etcétera, ¿no? Pero cuando la pandemia se termina, el 22 de marzo del año pasado, del 2022, el pacto se rompe. El pacto se rompe y hay una matanza. Mueren 87 salvadoreños en un fin de semana. Wow. Porque las pandillas vuelven a abrir válvulas. Porque se rompe el pacto, y entonces ahí es donde Nayib Bukele responde y dice, bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que si esto se caía, era plomo, ¿no? Entonces, decreta régimen de excepción, que supuestamente tiene que durar el mes 16, le quita los derechos constitucionales de defensa. Claro, porque los declara declaran terroristas, ¿no? Los declara organizaciones terroristas, hace un cambio legal. Esas ya estaban declaradas terroristas. Ya estaban declaradas organizaciones terroristas. En 2015. Pero él aprovecha eso para quitarle muchísimos derechos, ¿no? Pero es que se los quita a todo el mundo. Claro. O sea, el régimen de excepción no se lo quita, se lo quita a todos los salvadoreños. A todos los salvadoreños. Y ahí es donde empieza el problema, porque llevamos 16 meses con esto, ¿no? Entonces aquí hay 2 problemas. Uno es que, claro, la baja de violencia se ha mantenido, y eso lo ha hecho sumamente popular. La baja de violencia no es tan pronunciada como él dice, porque lo que el gobierno está haciendo es escondiendo muchos números, ¿no? Hace poco salió una investigación de un periódico basada en informes de actas diarias de la policía,
que concluye que al menos hay 1,5 muertos más de lo que el gobierno reporta. Wow. ¿No? Entonces, eso ya te hace dudar de los números. Pero hay mucho silencio, porque hay régimen de excepción. Y porque ahora, si el policía va y porque tenés un tatuaje dice, no, sos pandillero y te acuso de asociaciones ilícitas, vos te vas a la cárcel, puedes pasar 2 semanas sin ver a tu defensor, ¿ya? Te meten con otros 50, 100, hasta 900 presos y dicen, no, es que este man es miembro con todos estos 500 de la misma organización. Y si un policía firma un acta que diga eso, a la cárcel, mano, por 50 años, ¿no? Entonces, pero la cuestión de esta calle es que sí, todo está más calmado, ¿no? Claro. O sea, los pandilleros ya no están a la vista, ¿no? Y esto, claro, esto significa un cambio. Esto ha significado un cambio. Y eso es muy popular. Ahorita eso es muy popular. Pero no solo, o sea, para profundizar un poco, el costo en cuanto a lo que valen los derechos humanos de todos los salvadoreños por las medidas, o sea, lo que se ve y lo que él mismo transmite con un cierto orgullo, y gente como Milei, por hablar de Argentina, lo comparte como algo que parece ser positivo, es esta cosa de la cárcel solo para los maras, si quieren ganarse su comida la van a tener que trabajar y se lo van a tener que aportar sus familiares, los vamos a poner en las peores condiciones. No solo construye una idea de que los derechos humanos son absolutamente no importan, y hay mucha gente que dice, bueno, son los derechos humanos de los criminales. No, son los derechos humanos de todos, como bien vos decís. Claro, claro. Hasta se puede usar como herramienta política, porque cuando la justicia pasa a un segundo lugar, a cualquiera que no te guste como político, y esto no es una invención ni una especulación, ha sido la historia del mundo así con Te voy a poner un ejemplo. En El Salvador hay un caso muy importante. Capturaron a 6 personas, 6 dirigentes comunitarios en el norte de El Salvador, en una comunidad que es importante, es una comunidad rural, no es tan pobre, porque pues, la economía agrícola no es mala ahí, pero esa comunidad está encima de una mina de oro, ¿no? La minería metálica está prohibida en El Salvador, pero Bukele tiene planes de quitar la prohibición, ¿no? Claro. Porque ahí hay mucho oro, ¿no? Y estos hombres, que son 6, son los que tienen 30 años peleando porque eso no se reabra, ¿no? Entonces, un día, de la noche a la mañana, viene el fiscal de Bukele, que es el títere de él, es su empleado, y dice, ¿saben qué? Estos 6 tipos mataron a alguien durante la guerra en El Salvador. Wow. Presos todos, ¿no? El caso, yo lo investigué, lo leí, el caso está basado en un testigo de supuestas vistas y oídas de hace 40 años, cuando la defensa le pregunta por casualidad, porque no iban a dejar de interrogarlo, pero entraron y lo pudieron interrogar 5 minutos, dijeron, a ver, ¿y usted vio esto o se lo contaron? Ah, no, a mí me lo contaron. ¡Qué locura! Y están presos todos. O sea, eliminó a quien podía luchar contra esa intervención minera a partir de la utilización de esta legislación que supuestamente es para la mara, pero que en realidad la violencia ya estaba bajando. Ahora, yo lo que también veo es la construcción de una figura mesiánica, ¿no? En él. O sea, él lo es. No solo a partir de esto, sino yo veo la cuestión de la criptomoneda, más allá de todo lo que podamos hablar en términos económicos, políticos, esa idea de yo soy el presidente que cambió la moneda del país por un sistema revolucionario. Yo soy el que mete preso a los maras que destruían la imagen de El Salvador, vuelve el turismo, mejoran las condiciones, la gente es feliz. Hay una construcción no solo poco democrática, sino hasta casi religiosa y mitológica en él, de él mismo, ¿no? Y está siendo efectiva, o sea, tiene una aprobación, la gente lo quiere. Mira, por eso cuando hablábamos de su historia, ¿no? Y de su historia política, decía, es importante saber que este proyecto político se construye alrededor de una persona, ¿no? Y esta persona, una vez con todo el poder del Estado a sus espaldas o controlándolo, ya empieza esta elaboración política mesiánica. Ahorita controla todo, controla el Congreso, controla la Fiscalía General, controla... Pues ya va a presentar la reelección, ¿no? Se va a presentar la reelección, aunque la Constitución lo prohíbe 5 veces, controla
el judicial, controla todo, ¿no? Pero en el 2019, previo pandemia, y cuando no lo controlaba todo, él necesitaba un préstamo, pero el Congreso no le era favorable, ¿no? Ni en la guerra se metió el ejército al Congreso. Llegó con el ejército, hizo un meeting en las afueras del Congreso y dijo que él estaba ahí por la obra y gracia de Dios, ¿no? Wow. Entró al Congreso después con soldados, o sea, soldados uniformados al Congreso. Él entró, se sentó en la silla del presidente del Congreso y se puso a rezar. Cuando salió otra vez, dijo esto: ahorita no vamos a hacer nada porque Dios acaba de hablar conmigo. Wow. ¿Conocen el dicho que dice, bueno, si vos hablas con Dios es porque sos un creyente, ¿no? Pero si Dios te habla... Ya estás enfermo, güey. Estás loco. Entonces, él dice eso. Entonces, claro, todo esto se construye. Y hay otro elemento que es cultural, mano, que yo cuando lo digo con mis compatriotas se me enojan mucho, pero lo hemos discutido con algunos colegas, y también hay un elemento. Los salvadoreños somos un pueblo que muy pocas veces hemos ganado, ¿no? O sea, nos han jodido y nos han pegado y nos hemos pegado por todos lados, ¿no? Ni siquiera tenemos figuras nacionales de las que estar orgullosos. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro líder, nuestro héroe futbolístico, es un hombre que se llama Jorge González, el Mágico González. El Mágico González. Sí. Y claro, y nos regodeamos con sus goles. Sí, ¿no? Pero el Mágico nunca ganó nada. El Mágico ganó torneo. Prefirió la fiesta, de hecho, ¿no? Claro, y claro, eso. Entonces me decía un cuate a mí, lo que pasa, mano, es que nos surge siempre seguir a un ganador. Y este tipo lo podés odiar, podés estar totalmente en desacuerdo con él, pero es un ganador. Claro, el tipo te vende una fortaleza. Entonces el salvadoreño dice, bueno, no, claro, mi presidente, mano, mi presidente, ¿no? Entonces sí, se ha creado toda esa figura. Sé que se nos acaba el tiempo, pero sí les quiero dejar esta idea. Vos dale, Vos dale tranquilo. Todos estos líderes, o al menos Bukele, siempre tienen una fecha de caducidad, ¿no? Todos los dictadores, bueno, puede ser, no sé, Franco, Stalin, o los de Nuevo Cuño, ¿no? Todos terminan cuando esa misma gente que los hizo Mesías dice, ¿sabes qué? Era mentira, se desinfló, es un mierda, no sé. Y en el caso de El Salvador, el gran problema que este hombre tiene es que, a diferencia de otros países centroamericanos, El Salvador es un país que depende económicamente exclusivamente de las remesas. Sí, eso es tremendo. Es el país más endeudado de la región, ¿no? La deuda, entiendo yo, que en el 2025 va a llegar a ser el 110% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, cuando eso se caiga, porque al final es una política muy populista, ¿no? En términos económicos. Claro, ahorita como es tan popular, la gente, bueno, tampoco. Pero cuando ya, claro, se empieza a jubilar esta generación, ¿me entendés? Y vea que, ¿y dónde está mi plata? Claro, no va a poder pagar nada. Historias, ahí se acaba esto. Ahí se acaba. Pero ahí ya va a estar él, ya va a haber sido reelegido, con control absoluto del Estado, y entonces ahí a la par tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua. La misma historia. Claro. Y claro, cuando ya la gente diga, esto fue suficiente, ¿y cómo salís a la calle? No, sí, ¿sabes qué? Ahora no me voy, porque ahora no me puedo ir. Porque además se da ese problema en todos estos regímenes. Muchas veces no se van porque no se pueden ir, porque ya todos los compromisos y todo, si no terminan o juzgados en un tribunal internacional, porque ya hay denuncias de violaciones de derechos humanos, o en una situación de no poder volver al país, o incluso más grave. Y yo te hago una pregunta como para cerrar, porque te íbamos a preguntar cómo veías a futuro. Pero ya lo dijo. Ya lo respondiste. ¿Qué va a pasar ahí para darle un cierre a la historia con la Mara Salvatrucha? Mira, sí, a ver, esto sí hay que ser muy objetivo y decir que yo sí creo que la naturaleza de la pandilla cambió, ¿no? Sí creo que está muy golpeada. Ojo, no está desaparecida, eso no es cierto. La MS-13 no ha desaparecido. Hay lugares del país donde sigue teniendo control, ¿no? Okay. Hay lugares del país donde sigue asociada con otros grupos criminales. En las cárceles sigue siendo fuerte. La influencia de algunos líderes es tan fuerte, y esta historia se cuenta menos, que han sido por el pacto aquel del que les hablé, el pacto inicial de gobernabilidad,
Sí. Hay varios de esos líderes que han sido requeridos en extradición por Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y como parte de aquel pacto, la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, ambos bajo el control del presidente, han negado la extradición de esos pandilleros. ¿Por qué? Porque si ellos vienen a Estados Unidos, pueden ser testigos. Claro. ¿Y contra quién van a testificar en un pacto de gobernabilidad? Con quien hicieron el pacto, ¿no? Y eso, a los gringos esas cosas les interesan, ¿no? Porque al final los gringos tienen este discurso y esta mentalidad. Las pandillas son las que traen la droga y las armas a Estados Unidos, claro, ¿no? Sean demócratas o republicanos, ¿no? Entonces, si hay un presidente allá que pacta con ellos, son criminales aquí, ¿no? Los que puedan venir a decir eso aquí a Estados Unidos, allá están tranquilos. O sea, es como cuando Pablo Escobar en Colombia ganó su guerra de los extraditables. Totalmente, bombas, es lo mismo. Es lo mismo, no los extraditaron, bueno, después los empezaron a extraditar. Entonces, ese liderazgo evolucionó, pero está protegido. Claro, esa gente que ya no tiene tanto poder en la calle, pero la MS-13 sí está transformada, está disminuida, tiene menos poder de ejercer violencia en el país, ¿no? Y creo que sí va a haber un cambio, ¿no? Creo que sí ha habido, de hecho, una transformación importante y ese fenómeno criminal y social hoy tiene unas características completamente diferentes a las que tenía en la época con la que empezamos este programa. Claro. ¿No? Es otra cosa. Ok, ahora lo único que me preocupa es vos hablabas de esa deuda gigantesca y todo lo que él está planteando en términos de esas cárceles gigantescas y todo es muy costoso. El Salvador lo va a tener que sostener para poder sostener esas políticas, por lo menos en esa transición hasta que el impulso para que no haya nuevas maras termine desapareciendo, ¿no? Por esas consecuencias. Y ahí te digo dos cosas, ¿no? El problema es que, yo te decía los problemas económicos del Salvador. El gran empleador y el gran inversor en El Salvador es el Estado, claro, ¿no? Entonces, claro, ¿quién le da de comer a 70,000 nuevos presos? Bueno, una compañía que va a recibir plata del Estado. Y esas compañías, estamos empezando a descubrir que le dan comida a los presos, es gente cercana al círculo de poder del gobierno, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Que es importante. Y lo otro es esto, mira, otra gran víctima en todo esto es la información real, porque todo está clasificado. O sea, no tenés acceso a nada. Pedir la información de cuánto costó una cárcel reservada por 17 años. ¿Cuánto gana un policía reservada por 7 años? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me decía una persona, una persona que trabaja en El Salvador con el sector empresarial, yo le preguntaba, mira, ¿y es cierto? En aquel momento eran 50,000 presos por el régimen de excepción. Cuando pregunté esto, ya son 77,000. Y le preguntaba, ¿y es cierto que hay 50,000? Mano, no sé. Puede haber 50 o puede haber 120. Porque ¿quién los está contando? Claro. El gobierno te está diciendo que son 50,000, pero como te digo, pueden ser menos, pueden ser más. Y no lo vas a saber nunca, ¿no? Qué locura. Entonces, claro. No, y además va a desaparecer un chingo y nadie va a saber qué pedo. No, sí, olvídate. Pero además, y esto creo que lo has visto de cerca, la persecución a los medios periodísticos es atroz. Atroz. Se los nombra con nombre y apellido, se los obliga a retractarse de artículos. Es tremendo lo que está ocurriendo. O sea, la prensa... Todas las tácticas del manual están ahí, ¿no? La política de matar al mensajero, la política del character killing, o sea, todo. O sea, te nombra, a mí. Ah, vos te nombró, sí, yo no lo quería decir, pero a vos te ha nombrado. Sí, 15 veces en su presidencia. Yo soy solo un reportero, mano. Y como yo, a otros colegas, a reporteras, colegas mujeres, les tiran una banda de troles cibernéticos y de ataques por redes sociales o sea, violencia contra ellas, y nadie controla eso, ¿me entendés? Entonces sí ya hay también un elemento de mucho miedo, ¿no? Porque además, vos le sacás un reportaje a un diputado diciendo que eso, precisamente, que tiene una empresa que recibe contratos del Estado. Claro, lo tenés que probar, sacar tu investigación, tener todas las pruebas, estar documentado, pero él te puede demandar. Así, tranquilamente. Vos no lo podés demandar a él porque tiene fuero y no se va a quitar su fuero, claro, ¿no? Entonces sí, es un ambiente muy complicado. Estamos hablando de una democracia absolutamente rota.
Rota. Y el nepotismo en este periodo presidencial está bien cabrón, tiene primos, hermanos, bueno, el presidente en todos lados. En todo. El presidente del partido Nuevas Ideas es su primo. Los asesores más importantes los mencioné hace un rato. Los de espectáculos, y es el primo, el hermano, una cosa así. Y bueno, sus hermanos, que no son funcionarios y no perciben salario, pero son los consejeros más importantes, ¿no? Enlaces con el Congreso. Bueno, uno de sus hermanos viene a hacer las negociaciones con el Fondo Monetario. No es el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central de Reserva, es su hermano, que no tiene ningún puesto. El secretario de Inversiones y Comercio es su tío, y así. Uno podría decir que se armó su propia clica, Bukele, ¿no? Sí, lo que hizo en lugar de terminar es cambiar el grupo, ¿no? Para verlo en términos de lo que veníamos hablando. Qué locura. Pero bueno, Héctor, la verdad, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo, súper claro. Es un tema apasionante que da para 3 horas más. Vamos a, el Corsario y yo, tratar de intercambiarnos algunas cosas más que estuvimos estudiando porque hay mucha información. La idea era mostrar cómo una agrupación delictiva de pandillas tiene esta conducta tan férrea y cómo quien dice combatirlo también actúa de maneras mesiánicas, con un desinterés absoluto por la democracia y que se terminan pareciendo tanto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Héctor. Contanos dónde puede encontrarte la gente, dónde puede leer tus artículos, si tenés actividad en redes sociales, contanos todo esto. Sí, bueno, mira, ahorita estoy escribiendo sobre todo para Infobae, porque de allá de Buenos Aires me han encargado de publicar un poco Centroamérica, lo que se llama el norte de Centroamérica, digamos, El Salvador, mi país, Guatemala y Honduras, donde he trabajado bastante. Entonces en Infobae semanalmente estoy escribiendo. Este fin de semana voy a escribir sobre las elecciones en Guatemala, que son la segunda vuelta este domingo. Escribo en un medio más pequeño de Guatemala que se llama Prensa Comunitaria. Tengo mi cuenta de ex Twitter, hoy X, que es H Silvábalos. Estoy en Facebook, no tengo TikTok todavía. Y estoy en Instagram también. Así que por ahí ando. Y si quieren encontrarlo las 15 veces que lo nombró Bukele, también lo pueden buscar por ahí. Sí. Así que, pero bueno, nosotros, suscríbanse a Patreon. 2023 es el año de Herejes en Patreon. La verdad que no paramos de subir material. Ahora, como les decía, vamos a poner todo lo que no entró en este episodio, pero que realmente es apasionante. Estamos subiendo el relato de no ficción sobre los migrantes en la zona del norte de México, escrito por Caro Hernández Solís y relatado por ella. Y bueno, mucho contenido más. Tenemos merch, ¿no, Corsario? ¿Seguimos teniendo merch? Seguimos teniendo merch en chunchos.mx. Vaya para allá, llévese una playera, llévele. Hay bolsas, tazas, en fin. Vaya a ver los 3 modelos que le quedaron muy bonitos a Chunchos. Vamos a tratar de conseguir ahora, vamos a pedirle la dirección a nuestro invitado y le vamos a enviar una camiseta porque el envío de Chunchos llega a los Estados Unidos. Y suscríbanse en el canal de YouTube, que queremos llegar a los 100.000. Suscríbanse en el grupo Herejes Podescuchas, que se dan muchas conversaciones interesantes. Y creo que nada más. Yo soy Vasco.hereje, el señor es Corsario.hereje, el que está de vacaciones es Bobby.herejes. Nos encuentran en todos lados como Herejes el podcast. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Estoy muy contento de haberlo dicho yo porque lo escribí y creo que no lo dije nunca. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bye.